Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar allí y por elegir Mega TV para informarse. Hoy en El Descargo queremos hablarles de esta manifestación, una movilización nacional que organizan varias asociaciones y coordinaciones de personas con discapacidad, tanto de la capital como del interior del país. La convocatoria está hecha para mañana frente a la Plaza del Congreso, donde van a presentar un petitorio con varios reclamos. Esta noche queremos hablar con algunos referentes de varias organizaciones que forman parte de esta convocatoria nacional. Es la primera movilización nacional que conocemos, que convoca y aglutina a todas las personas con las diferentes condiciones y discapacidades que tenemos. Este es el afiche que ha compartido con nosotros el grupo de organizadores. Nada para nosotros sin nosotros. Es una movilización nacional de personas con discapacidad. Yuayure Cabo, en busca de la igualdad. Jueves 1 de diciembre, desde las 8 de la mañana hasta las 11 horas, en la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional. Queremos hablar de este tema con varios de los referentes, tanto de las personas con talla baja, las personas con albinismo y también con discapacidad motora. Hoy vamos a hablar con ellos para conocer un poco cuáles son los grandes desafíos que tenemos como sociedad, no solamente como Estado y aquellas grandes falencias que tenemos a la hora de satisfacer sus necesidades, sino también como sociedad, porque es muy importante tener en cuenta cuán discriminativos seguimos siendo los paraguayos cuando no le vemos al otro con una discapacidad de igual como nosotros, porque la discapacidad, como nos decían algunos de ellos, genera otras habilidades, otras cualidades y potencia, en algunos casos, algunas aptitudes. Este es el tema que te planteamos esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y una de las organizaciones que mañana va a participar, y de hecho está participando también en la organización y en la convocatoria de esta manifestación nacional de las personas con discapacidad aquí en Asunción, es la Asociación de Personas con Talla Baja. Nos acompaña aquí en los estudios Lorena Brites. Ella es la presidenta de esta asociación que aglutina a unas 60 personas. Lorena, gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, señora. No, nosotros somos los agradecidos. Lorena viene de Capiatá, pero ella es de Guairá. Guairá. Del Espíritu Santo, Villarrica. Santo, de Villarrica. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros estamos muy interesados de alguna manera en visibilizar todo lo que ustedes van a reclamar el día de mañana y van a presentar ese petitorio al Congreso Nacional. Desde la Asociación de Personas de Talla Baja, Lorena, ¿cuáles son las mayores deudas que tenemos como sociedad con las personas de talla baja? Las deudas. Las deudas que tenemos como sociedad con ustedes. Me imaginaba yo cuando venías hasta aquí, ¿verdad? Si tenés que usar un bol, si tenés que usar un colectivo, lo difícil que va a ser subirse, porque claro, parece tan fácil, es agregar un escalón más, pero eso nunca se ha hecho. No, y la verdad que cuesta mucho transportarte, así como nosotros de talla baja, porque los escalones realmente son muy altos y los choferes no te tienen paciencia tanto también. Pero esta vez vine con la amiga. Sí, con otra de nuestras entrevistadas. Con una de las entrevistadas también. Entonces, desde mi casa vine en colectivo hasta la Florida. Después de ahí vine ya con ella. Ah, muy bien. Porque si no iba a usar dos colectivos. Así Eso es. Sí. Lorena, ¿hace cuánto tiempo estás aquí en la capital? En la ciudad de Capiatá, perdón. En este enero va a ser 12 años. 12 años. Sí. ¿Y cuál es la diferencia que ves en una convivencia en el campo, como en el caso del Guairá, y otra que es aquí en Capiatá? ¿Esta ciudad es más complicada, es más inclusiva? ¿Cómo lo sentís? Y la verdad que es un poco más complicada aquí, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, personalmente, siempre estuve hacia allá, hacia Villarrica, y ya era mi ámbito, y acá me es todo nuevo. Y a veces sí, un poco difícil por el tema del movilizarte. Sí. Porque allá es todo, si vos te puedes ir a pata, te vas a pata donde vos querés ahí en Villarrica. Pero acá, sin embargo, no. Acá tenés que subir a un colectivo, si te querés ir en un lugar un poquito retirado, tenés que subirte en 2 o en 3 colectivos. Y el transporte. El transporte es lo que más dificulta. El acceso, la accesibilidad al transporte público es una de las deudas pendientes. Así mismo. Además de esto, ¿cuáles son los otros petitorios que como Asociación de Talla Baja van a presentar mañana en esta manifestación? Y la inclusión, principalmente la inclusión en todo ámbito.
en laboral, en la sociedad, que nos incluyan también a nosotros en todo. Me decía Lorena Brites fuera de cámara que ella es obstetra, pero nunca pudo trabajar en su profesión justamente por esto que van a presentar mañana, la inclusión, las dificultades que tiene ella para ejercer su profesión, porque no hay un sistema de inclusión. Estamos hablando del acceso nomás luego, sobre todo adentro de la infraestructura también. Así mismo, porque como todos saben que es alto, todo es alto, hasta en la sala de cirugía, sala de operación, de estar de parto, eso es muy alto. Entonces, siempre en ese aspecto es lo que más uno, como yo, tiene dificultades también, porque sí o sí tenés que usar un escalón para poder alcanzar lo que vos querés. Y a veces eso representa como un obstáculo para conseguir trabajo rápido. Exactamente, porque realmente sí. A mí me cuesta mucho, me costó mucho en ese tiempo en buscar el trabajo y siempre me rechazaban mi carpeta por mi estatura. ¿Y ahora en qué trabajas? Ahora soy ama de casa. Estuve trabajando en un supermercado. Desde que me casé, ellos me dieron la oportunidad. Ellos no vieron mi estatura, no vieron nada. Qué Me dieron bueno. la oportunidad de trabajar con ellos. Y ahí trabajé 9 años. Y ahí me dieron toda la facilidad que yo pueda utilizar una escalera, un asiento, porque fui cajera, un asiento cómodo que sube y baja, todas esas cosas. Eso sí. Qué bueno. Le hablaba y le preguntaba fuera de cámara a Lorena. A veces es un poco complicado hacer esta entrevista porque queremos preguntar tantas cosas, pero a veces no queremos herirle a nadie. Lo que más me preocupa, por ejemplo, es la situación de los niños con talla baja. ¿Hay alguna preocupación especial de la asociación respecto a ellos con relación al bullying, que ahora no solamente es presencial, sino a veces se hacen a través de los WhatsApp, los bullying digitales? ¿Cómo lo sienten ustedes? Yo personalmente como mamá, porque yo soy mamá de un niño de 11 años que es de talla baja también, me ha de costar expresarme en ese sentido porque no me gustaría que le pase eso a mi hijo, lo que a mí me pasó, el del bullying, la discriminación para él, porque yo sufrí bastante y yo no quisiera que él pase lo mismo. ¿Y cómo lo está pasando? ¿Hay alguna señal de que somos más inclusivos, somos un poco más humanos en el trato, que somos capaces de aceptarnos a pesar de las condiciones diferentes que tenemos? ¿Hay una diferencia de hace 10, 20 años atrás en la sociedad paraguaya y sobre todo entre los niños? Sí, hay diferencia, realmente sí hay diferencia. Yo veo la diferencia por mi hijo en su entorno de la escuela. Qué Hay bueno. diferencia, gracias a Dios, hay diferencia. Esa es una muy buena señal porque, claro, yo le contaba a Lorena que tengo una tía de talla baja en Luque, se llama Ana María, y ella también había sufrido, según me contaba mi mamá, porque su hermana sufría muchísima discriminación y a veces los niños son muy crueles. Sí, bastante crueles son. Los niños de antes son muy crueles. Sí. Fueron. Pero bueno, eso es un poco ya una etapa superada y se nota que la educación y todas esas campañas de sensibilización están teniendo su efecto. Como parte de la organización y como presidenta de la Asociación de Personas con Talla Baja, ¿cuáles son los mayores problemas que crees que tiene Paraguay? Yo te cuento mi mirada, estuve leyendo un poco lo que es el tema de la discapacidad y son los números. No sabemos en Paraguay a ciencia cierta cuántas personas con talla baja tenemos. Asimismo, no sabemos, porque este censo que estuvo esta vez no sirvió para mí, que no sirvió para nada. No hizo esa pregunta específica. No hizo la pregunta de lo que tenía que ser, porque esas preguntas que ellos echaron eran lo normal, es como si fuera para una persona normal, adulta, eran las Claro. preguntas. Y es muy importante que el trato sea de igual a igual, pero hay que reconocer que las personas con talla baja, sobre todo cuando se van haciendo mayores, necesitan un trato diferenciado. Por ejemplo, me decía ella, ya es difícil bañarse, ya es difícil desenvolverse, y entonces allí deberían intervenir las políticas públicas. Y para eso se necesitan números, se necesita zonificar el país, saber dónde están, ¿verdad? Exactamente, y eso es lo que sería, iba a estar bien si el censo hacía bien ese trabajo, para saber exactamente cuántos somos de talla baja y dónde estamos cada una o cada uno de nosotros. Claro, cuando nosotros miramos un poco la legislación de Paraguay, en términos de leyes, como que estamos muy bien.
Está la ley del boleto, está la ley de la accesibilidad de las personas con discapacidad. A la hora de ejecutar me parece lo que es el problema. ¿Cómo ustedes podrían eso forzar mañana ante el Congreso Nacional? Y pedir para que se cumplan las leyes, para que se cumpla y que no nos tenga así como ellos quieren, digamos. Que tratemos de que se cumpla con todos nosotros, talla baja, con personas con discapacidad. Entiendo. Cuando ustedes piden también rehacer esa encuesta nacional de personas con discapacidad, Sí. ese también es como otro censo que quieren específicamente. Exactamente, es volver a hacer un censo, pero que realmente sea un censo que valga la pena, que tenga todas esas preguntas que podamos saber con las personas con discapacidad, cuántos son, cuántos somos en total. ¿Y qué condiciones hay, verdad? Exactamente. Si hay personas con talla baja, con discapacidad visual, motriz. Auditiva, todas esas cosas, con síndrome de Down, todo, lo que sea. Y también el espectro autista, que también está muy invisibilizado, pero que es una condición y que afecta a muchas familias. Así mismo, realmente sí, los autistas también. En esta campaña electoral que estamos viviendo ya con vistas a las elecciones generales del año próximo, ¿en algún momento ustedes han encontrado alguna sensibilidad o alguna inclusión del petitorio de las personas con discapacidad en las propuestas electorales? ¿Escuchan que los candidatos hablan de sus problemas, de sus necesidades? No. ¿No? No. Yo, por ejemplo, personalmente no escucho. ¿Y cómo vas a participar de estas elecciones? ¿Cómo estás viendo esta campaña electoral? La verdad que no sé cómo responderte. Entiendo, o sea, ¿no te afecta? ¿Todavía no te pidieron tu voto? No. ¿Cómo miras esto? Y la ¿Solés verdad participar votando? O sea, sí, yo suelo votar. ¿solés votar? Suelo votar. Ya. Pero así, digamos que me voy yo nomás. Entiendo. No, es que me voy, te dicen, te voy a buscar, te llevo, te traigo, todo está así, ¿verdad? Claro, lo haces por iniciativa propia y con la información que recibís, me Sí. imagino, de los medios de Y comunicación. que sería, Dios quiera que haga un cambio. Claro. Exacto. Y sobre todo que se incluya el petitorio de las personas con discapacidad. Con discapacidad. Es la primera vez que hay una movilización nacional y que de alguna manera los aglutina a todos. Sí, la verdad que sí, yo la primera vez, realmente sí, porque yo nunca escuché, no sé si es que estaba muy fuera del mundo, digamos, en ese sentido, o como que ahora ya estoy bien adentro de lo que es de la sociedad, ahí recién estoy escuchando que primera vez. ¿Cuántas personas están en la Asociación de Personas con Talla Baja? 60, por ahí 60 estamos. personas. ¿Son todo aquí del área central? Central y al interior también. ¿Cómo surgió esta asociación? Y ese surgió por intermedio de Claudia, Antonella, Mortero, intermedio a ellos. Claro. ¿Y cuáles son los principales objetivos, además de participar de esta manifestación y hacer llegar el petitorio al gobierno, al Congreso Nacional? ¿Cuál es el principal objetivo que tienen? El principal objetivo es saber cuántos somos. Armar una buena asociación con una buena cantidad de personas con talla baja. Ese es lo principal y hacer algo bueno por la sociedad. Por la asociación. Me decías que el principal problema es el trabajo. El trabajo. También el transporte. El transporte también. ¿Y en cuanto a la educación? En cuanto a la educación, yo creo que no puedo decir si está mal o no, porque en las escuelas no hay problema, no. Los muebles son ergonómicos, es decir... no, ya entiendo, ya entendí tu pregunta. Ya, o sea, porque a veces es difícil la silla, sí. Y creo que hay un estudio del Banco Mundial que dice que cuando los chicos cuelgan el pie, que antes pues se hacía todas las sillas para el sexto grado y ese usaba el primero o segundo, o sea, no se hacía por grado, entonces... Ellos decían que no había mucha concentración y por eso los chicos no aprendían cuando los piecitos están colgados. No tienen el posapié, no pisan el suelo. Entonces, solo por eso te preguntaba. Y mi hijo, por ejemplo, no pisa el suelo. Él, así como yo, de la mitad no me alcanza. En ese sí. Claro, o sea, también hay que ajustar eso. Los muebles tienen que ser ergonómicos, ajustados a la talla del niño. Y por eso uno tiene que saber, pues si... Yo, por ejemplo, pienso ahora que si uno va a escribirle a su hijo, tiene que saber ya que es de talla baja,
y decir, ¿verdad? Entonces Claro. ahí los profesores o la directiva del colegio o escuela, Tiene que saber ya pedir. tiene que ver ya, bueno, este chico tiene que tener una silla especial. ¿Y hace cuánto tiempo está en esa escuela tu niño? Nosotros nos mudamos hace 2 años por Capiatá y él estaba por Asunción en la escuela. Ujú. Y tampoco en una escuela de Asunción se ajustaba la No, silla también. a sus necesidades. Bueno, eso es un tema pendiente, entonces, Sí. y es tan fácil. Bueno, desde aquí nos parece fácil, ¿verdad? Fácil. Pero es un paso más pedir una silla, es un poco también que las maestras se ocupen y se preocupen de la condición que tiene uno de sus alumnos. Así mismo. Ese Bueno, sí. te agradezco muchísimo por tu tiempo, Lorena, por compartir con nosotros este espacio de las personas con talla baja y sus necesidades. Sabemos que hay muchas otras, pero hoy queríamos visibilizar estas porque mañana es la gran convocatoria que hacen las personas con discapacidad frente al Congreso Nacional. Así mismo. Y les esperamos a todos y el apoyo de la sociedad para que podamos ejercer esta ley que nos pusieron ellos mismos, pero para que se cumpla. Así es, nada para nosotros sin Y sin nosotros es el lema de la manifestación que se va a realizar mañana a partir de las 8 de la mañana en la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con otras entrevistas aquí en El Descargo. Y otra organización que mañana se sumará a esta movilización nacional de personas con discapacidad frente al Congreso Nacional es la organización Albinos Paraguay. Nos acompaña su directora aquí en los estudios de Mega TV, Silvia Miranda. Muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Es realmente un gusto poder compartir y poder invitar de paso a la gente para que pueda acompañarnos mañana. Para nosotros un honor recibirte aquí en los estudios de Mega TV, al igual que tus compañeros, porque realmente si en algo podemos aportar es visibilizando muchas de las necesidades que tienen las personas con alguna discapacidad en Paraguay. Y quisiera empezar por uno de los temas que a mí me llamó la atención, que es muy difícil saber los números exactos de las personas que tienen una condición, como en el caso de la talla baja, de las personas con problemas visuales. Pero me decía Silvia, aquí fuera de cámara, que la organización Albinos Paraguay hizo su propia encuesta para conocer realmente cuántas personas con esa condición hay en Paraguay. Así es, cuando nosotros comenzamos a trabajar en el año 2014, encontramos que no había ningún dato sobre albinismo. Lo único que había publicado era un tema sobre plantas albinas en un periódico, plantas con albinismo, y también la entrevista a un muchacho que se había hecho en un canal. Fuera de eso no había nada. Entonces, yo aproveché los conocimientos que tengo y fui haciendo un mapeo con ayuda, ¿verdad?, de un equipo que conformamos e hicimos nuestro primer censo. Lo importante de esto es, la gente a veces dice, ¿por qué lo que exigen tantos números? Lo importante de tener esos números es que uno no solamente sabe en qué lugar está esa persona geográficamente, sino en qué situación está, tanto en las necesidades específicas que tiene, en la condición de salud, la condición económica, el acompañamiento familiar necesario, y todo esto nos puede dar una estadística exacta. Yo creo que por eso uno de los principales reclamos que movilizó para mañana es el tema de que en este censo que se hizo no se desglosó lo que es discapacidad. Y no era muy difícil. En realidad era poner, ¿tiene algún tipo de discapacidad? Y dividir en física, psicosocial, visual, auditiva, y poder marcar y especificar. Era aún más sencillo que el tipo de preguntas que ellos utilizaron. Entonces, como decía ayer una compañera, perdieron una oportunidad que para nosotros es muy importante, porque los números, a partir de ellos, se hacen las políticas públicas. Por supuesto. Y cuando hablamos de políticas públicas, ¿cuáles son las grandes deudas que tiene el Estado paraguayo con las personas con albinismo? Mira, yo tengo que reconocer que nosotros en particular tuvimos un logro muy grande con el Ministerio de Salud ahora, que es la compra de protectores solares. De hecho, que el tema dérmico es toda una lucha, porque cuando se habla de discapacidad muchas veces no se tiene en cuenta el tema de la piel. Y nosotros acá en Paraguay, sobre todo, estamos muy expuestos a lo que es el cáncer de piel. Es una lucha para nosotros porque un protector solar es caro para una familia que tiene más de un miembro con albinismo y que probablemente ese protector solar ni siquiera le va a durar un mes. Entonces es una necesidad básica de salud. Sin embargo, los protectores solares son considerados como cosméticos a nivel latinoamericano, entonces no eran contemplados como una ayuda. Entonces ese fue un logro que tuvimos, pero
Todavía tenemos las necesidades de las ayudas ópticas, que al igual que los protectores solares tienen un costo altísimo, que una familia trabajadora que, digamos, puede sustentar su alquiler, su comida, no puede darse el lujo de comprar. Y nosotros no podemos estar sin nuestras ayudas ópticas porque el albinismo conlleva lo que es la baja visión. La baja visión, además de ese problema y de esa condición que tienen, ¿qué otros reclamos necesitarían de parte del Estado? Mira, nosotros trabajamos mucho en lo que es la información, porque sí existe lo que es la discriminación laboral y todavía es algo que no pudimos con todos estos años de trabajo resolver. Tenemos muchos integrantes que todavía están sufriendo de lo que es la discriminación laboral, que llegan a los 30 años casi sin experiencia laboral, porque la gente les juzga por la apariencia externa. Entonces no le contratan, no ven la potencialidad que tiene esa persona, sino que se dejan llevar por eso. Y lo que a nosotros sí nos gustaría es que se cumplan las leyes ya existentes. Por ejemplo, que Senadis no esté tan centralizado, porque una persona al interior del país tiene que venir a Asunción para sacar el certificado. Tiene que venir a Asunción para hacer otra vez el certificado de potencial laboral. Y para poder entrar a un concurso que sea de nivel público, uno necesita todos esos documentos. Y obviamente el que está necesitando no tiene para cubrir un pasaje, no tiene para solventar una estadía en Asunción. Entonces, ese también entra dentro de los reclamos que vamos a tener mañana en lo que es la movilización. En ese censo que realizaron, y quiero volver a ese punto porque sin lugar a dudas los números son determinantes, no solamente para las políticas públicas, sino sobre todo para una mejor organización. ¿Tiene que ver algo con una zonificación? ¿En qué parte de Paraguay tenemos más personas con esa condición? ¿Hacia dónde apuntar la política pública? ¿Y cuál es el acceso también que tienen a la formación, a la educación? ¿También allí hay discriminación o simplemente o solamente cuando se llega a la hora de buscar trabajo? Pasa también dentro de lo que es el ámbito educativo. Ya tuvimos experiencias con el MED, con educación inclusiva, porque fuimos y tocamos la puerta. Y dijimos, miren, tenemos estos problemas, tenemos este protocolo educativo que gestionamos nosotros mismos y queremos poder colaborar para que cuando llegue a la escuela un niño con albinismo, entonces la maestra tenga herramientas para poder ayudarle. Porque ¿qué pasaba? Había casos en los que los profesores, las maestras tenían voluntad, pero no sabían cómo ayudar. Nuestro caso pues, es un poquito más complejo porque conlleva varias cosas. En lo visual yo te dije tenemos baja visión, tenemos también fotosensibilidad, que es el tema de las luces, que para nosotros es muy difícil. Es un poco de problema entonces. Sí, claro. Por ejemplo, te muestro ahora, si yo me sacara ahora mismo los lentes, mis ojos estarían totalmente cerrados. Yo no podría, tengo la posibilidad de ver, pero hasta cierto punto disminuye muchísimo. Ahí es donde entran estos filtros que nos ayudan justamente a retraer esa luz que nuestro ojo por falta de pigmento no hace. Entonces, todo eso es mucha información que nosotros tratamos de hacer llegar a los docentes, porque sí tuvimos casos, sobre todo en el interior del país, de niños que inclusive tuvieron que trasladarse de escuela, porque tuvieron problemas tanto de bullying con los compañeros como problemas con los profesores. Pero fuimos resolviendo y hay que decir que hoy en día avanzamos un poquito más en eso, pero por nuestra gestión. Claro, es la autogestión, pero es fantástica la organización. ¿Cuántas personas están en esta organización? Actualmente nucleamos 2.400 familias de todo el país. 2.400 sí, familias. A nivel familia, porque algunos tienen más de un hijo con albinismo. Claro, justo eso te iba a preguntar. Cuando hablamos de familia, hablamos de que solamente una persona tiene esa condición se hereda. ¿Cómo es? Te cuento, el albinismo está dentro de los que son herencia recesiva autosómica, vamos a decir con el término así bien genético, ¿verdad? ¿Cómo es, Silvia? Es sencillo, papá porta el gen del albinismo de forma recesiva, es decir, él puede ser de cualquier color, raza, ascendencia, no importa, mamá porta el mismo gen. Ella también puede tener cualquier tez de piel, puede tener cualquier ascendencia, pero al juntarse ellos dos tienen un hijo o una hija con albinismo. Lo que en ellos era recesivo, que no se notaba, al juntarse, entonces nace una criatura que puede tener cualquier tipo de albinismo. Existen 21 tipos. Los más evidentes son como los míos, ¿verdad? Que es lo que yo tengo, que es albinismo oculocutáneo tipo 1. Después está el tipo 2 y después varios con diferentes características. ¿Y cuáles son los tipos que más generalmente registraron en esa encuesta que hicieron en Paraguay? Sí, los principales son el oculocutáneo tipo 1, que se divide otra vez en tipo A y B. El A es el que no tiene nada de pigmento, ni un poquitito.
que no tienen lunares ni nada. El B es como el mío, que tenemos presencia de pequeños cúmulos de pigmento que vienen a ser los lunares y un poquito de resto de pigmentación en los ojos. Varía un poquito el campo visual. De hecho, que las personas que tenemos el tipo B, increíblemente somos un poquito más perjudicados que los otros en el sentido de la visión. Después existe el tipo 2, que son personas que pueden pasar por muy blancas, nomás con el cabello doradito, un poquito más tirando a un marroncito, pero ellos tienen también baja visión. Y también está el albinismo ocular, que son personas que pueden ser así como vos, así morenas, como cualquiera, pero con los ojos despigmentados. ¿Esa despigmentación se da con el tiempo o desde que nace? Se nace con eso, ya directamente se nace con eso. Entiendo, y todos esos datos les permitió tener a través de esa encuesta que realizaron. Nos permitió saber dónde estamos parados, qué necesidades existen, porque de repente encontrábamos personas albinas que nos decían, ah, no, yo vivo como cualquiera, no necesitamos organizarnos, pero ¿qué pasaba? Encontrábamos familias que estaban desesperadas por información, que muchas veces tenían inclusive malas experiencias médicas, porque habían dermatólogos, hasta hoy en día hay, que no saben de albinismo, hay pediatras que no saben de albinismo, tuvimos bebés que fueron sometidos a iluminoterapia al nacer. Claro. Y eso, por ejemplo, para nosotros es algo riesgoso. Hoy en día estamos haciendo investigaciones a nivel internacional, trabajamos con varias organizaciones internacionales. Hace poquito hicimos un congreso dirigido a médicos, con el fin de brindarle a todos los médicos de Latinoamérica, sobre todo de habla hispana, información sobre albinismo. Y aquí en el Ministerio de Salud, ¿se tienen esos recaudos, por ejemplo, en los hospitales, en los centros de nacimiento? Esto que me acabas de decir, es tan normal que cuando un niño nace con bajo peso o un montón de cosas, se le somete a la luminoterapia, por ejemplo, y si es un médico que no conoce el protocolo para el albinismo, ¿podría ser así? Vos sabés que realmente sí tuvimos varios casos, yo no podría mentirte y decirte no, ¿verdad? Pero en este congreso que tuvimos de Paraguay, hubieron 500 inscriptos, todos médicos, enfermeras, todos del área de la salud. Quiere decir que hay interés por conocer y Claro. por otro lado que también hay desconocimiento. Entonces, sí se daban ciertas cosas. Por ejemplo, una mamá hace cuestión de 2 semanas nació su bebé y me decía, a mí me dijeron que mi hijo va a ser ciego. Y entonces eso no es real. Su hijo no va a ser ciego, va a tener baja visión, va a tener un campo visual reducido, pero el albinismo no causa ceguera. No Pero causa ceguera. fue el médico pediatra quien le dijo. Entonces otra vez nosotros hacemos todo el trabajo de redireccionar con el especialista adecuado, volver a reeducarle, enseñarle, porque obviamente los padres se asustan. Por supuesto, ¿a quién no le va a asustar recibir esa información? Claro que sí. ¿Me podés reiterar el número de personas con esta condición que registraron ese censo? Porque estoy un poco confundida. 2.000 son los que forman parte de la organización. 2.400 están nucleados dentro de lo que es Albinos Paraguay y son 3.006 casos que tenemos mapeados. Mapeados. Sí. Cuando me hablas de mapeados, ¿en dónde están localizados la mayoría de las personas? Mira, aquí en San Lorenzo tenemos un gran grupo de gente con albinismo. A nosotros nos llamó mucho la atención en cuanto a lo que es central, pero después Villarrica, por ejemplo, también tiene bastante, y Ciudad del Este. Ciudad del Este, tanto Ciudad del Este mismo como Hernandarias, por ejemplo, también. Son los lugares donde más casos tenemos. Y eso sí nos ayudó mucho. Por eso es tan importante lo que mañana reclamamos también en la movilización, que haya estos datos a nivel general de todas las discapacidades, porque esa base de datos te ayuda después a abordar todo lo que se necesita. Claro, uno de los primeros puntos que van a plantear es volver a hacer una encuesta sobre discapacidad para conocer realmente las discapacidades o las condiciones que tienen los paraguayos. Sí, yo creo que hay que tener también en cuenta esto de la discapacidad. A veces se tiene miedo de decir, ¿verdad? Pero es importante entender qué es la discapacidad. La discapacidad es de una concepción social. Son personas que por algunas características específicas tienen brechas que la sociedad misma genera, barreras que no nos permiten poder desenvolvernos como todos. Porque una persona de talla baja, una persona albina, una persona con discapacidad física debería poder trabajar, tener su familia, estudiar como cualquiera. Ahora, ¿dónde está el problema? En las barreras que impone una falta de infraestructura, una falta de información, falta de políticas públicas que se cumplan, de leyes que se cumplan. Así es, Silvia. Sin lugar a dudas, la manifestación de mañana y esta entrevista que te hacemos realmente lo que devela es una sociedad no tan inclusiva y debería interpelarnos a todos, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Un placer conocerte. Gracias, igualmente.
Silvia Miranda. Ella es directora de la organización Albinos Paraguay, que nuclea a más de 2.000 personas, y ya nos decían, la autogestión les permitió hacer un mapeo de casi 3.000 familias con esta condición y sobre todo hacer ya algunas conquistas como el acceso al bloqueador solar, que para muchos, como nos decía ella, es una cuestión de belleza que solamente lo usamos en enero y febrero. Para ellos es como una necesidad, como una capa protectora que lo tienen que usar, y sobre todo aquí en Paraguay 365 días al año. Hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando de este tema que nos toca hoy aquí en el descargo. Y para cerrar el programa esta noche nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV Carlos Rojas. Él viene desde Paraguarí y forma parte de esta gran organización para la movilización mañana de las personas con discapacidad aquí frente al Congreso Nacional. Carlos, gracias por estar. Gracias, María Cristina, a la producción, a Mega TV, por darnos esta oportunidad de visibilizarnos, ¿verdad? Porque esto es lo que queremos, que se nos visibilice, que se nos dé la oportunidad de darnos a conocer. Y esa es la intención principal de esta movilización mañana a partir de las 8 de la mañana frente al Congreso en la Plaza de Armas. Cuando hablamos de visibilizar todos los problemas que tienen el sector, las diferentes condiciones o discapacidades que tienen los paraguayos, hablamos de que hay buenas leyes, pero no se cumplen. Paraguay es envidiado a nivel mundial, María Cristina, por las leyes que de protección, de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. De ahí lo que está faltando es la voluntad política para que esas leyes sean aplicadas en diferentes ámbitos. Tenemos la ley del 25 de octubre de los compañeros talla baja, tenemos la ley del autismo, tenemos la ley del pasaje gratuito, la inclusión laboral, tenemos la educación inclusiva, la laboral que estás mencionando, que el 5% en una institución pública y privada, 5% de la población, funcionarios y empleados, tiene que ser por lo menos personas con discapacidad. Eso no significa el techo, ¿verdad? Pueden haber más. Es el piso, y 5%. Y muchas veces no se cumple. Entonces, eso es lo que queremos, que esas leyes que ya están escritas, que están bien redactadas, que parecen tan lindas, puedan ser aplicables. El mayor problema ahí veo que para la aplicación es el tema del presupuesto. Justo ahora que en el Congreso Nacional se está discutiendo el presupuesto general de gasto de la Nación, van a llegar ustedes mañana. Esa era la intención, ¿verdad? Y esta magnífica oportunidad del censo en noviembre, nosotros creíamos que íbamos a estar incluidos, ¿verdad? Para saber cuánto realmente somos, cuántos somos las personas con discapacidad de los diferentes tipos de discapacidad, ¿verdad? Y era una linda oportunidad para saber cuántos somos cuantitativa y cualitativamente. Cuantitativa en general, cuántos somos, y cualitativa, qué tipo de discapacidad y cuáles son las necesidades reales que tiene el sector. Habían 4 preguntitas. El modelo Washington que se está aplicando era de 6 preguntas. Ahí solamente habían 4 preguntas, de las cuales algunas preguntas te preguntaban si sabes bañarte solo o no, ¿verdad? Y muchas personas con discapacidad pueden bañarse solo sin ningún tipo de problema, pueden vestirse, pueden valerse de por sí, pero hay otras limitaciones que tienen, ¿verdad? Que se necesitan ser visibilizados como para que exista una política social y pueda haber incidencia y se pueda aplicar un presupuesto. Al ser invisibilizados, pues no se puede decir, ¿y cuántos son? Y realmente desde el 2012, con una población de 7 millones, calculamos que somos el 15%. Según el INE había un 10%. Sí, pero somos más. Son más. Somos más. Ahora que muchos sectores, talla baja, por ejemplo, los compañeros ahora se están organizando, se están uniendo, al igual que los albinos, ¿verdad? La compañera que estuvo hablando. O sea, nuestra intención más bien es nada para nosotros sin nosotros. Quieren participar de las políticas públicas, de los proyectos. Así mismo, nosotros hace 2 años, compañeros se acercaron a la gente encargada de hacer el censo, a ponerse a disposición para trabajar por el sector, con intenciones de aportar, ayudar, decir, mostrar cuáles son las formas de llegar al sector de discapacidad. Pero nota de por medio inclusive, pero fuimos, ya desde el vamos fuimos ninguneados, ¿verdad?
Y entonces, Bueno, esta circunstancia permitió una mega organización, una unión, porque no recuerdo yo una cobertura, una convocatoria de una manifestación de esta naturaleza que incluya a todas las organizaciones, sin distinción, porque esta convocatoria es una convocatoria de todas las personas con discapacidad y familiares también. y personas que trabajan por el sector. Tantos docentes, terapeutas que trabajan, facilitadores que trabajan con el sector acompañante, que de repente dijimos basta y solicitamos, ¿verdad? Vamos a unirnos todas las personas con discapacidad sin mencionar y sin tener en cuenta nuestras asociaciones, nuestras fundaciones, ni nuestro grupo en el cual estamos trabajando y militando, porque todos somos militantes del sector de discapacidad. Queremos sacar adelante al sector de discapacidad. Queremos que la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de la Discapacidad, que es la CENADIS, pueda trabajar conjuntamente con la CONADIS, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y que se tenga en cuenta a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, que nosotros estamos también queriendo trabajar por el sector. Y nuestra intención es esa. No, simplemente nosotros no queremos, como se nos dice, como ya muchos están diciendo, que simplemente queremos generar inconvenientes, miras a la elección. Acá ningún candidato se está metiendo, María Cristina. Eso te quiero recalcar a la audiencia. Porque siempre pues alguien se moviliza, no, para el candidato cuero. Acá no recibimos. Sin embargo, yo tengo la siguiente mirada. Creo que este es el momento oportuno para visibilizar los problemas, porque es el momento en que estamos pensando quiénes van a ser nuestras próximas autoridades. Es el momento en que los candidatos están pensando en sus planes de trabajo. Está muy bien que visibilicemos el problema, tal vez así se enteren, porque justo le preguntaba a tus compañeras si algún candidato, alguna plataforma política, alguna propuesta electoral tiene propuestas para ustedes, y yo he visto y no he encontrado nada. Y la verdad que yo tampoco, al menos a mí no se me ha presentado ningún proyecto de ningún candidato que trate específicamente del sector. Así, sí, vagamente, pero que trabajar a fondo, no. A lo que voy nada más es que no recibimos ninguna ayuda monetaria, logística de ningún candidato para esta movilización. Pero sí nosotros vamos a presentar un manifiesto mañana en el Congreso. A las 10 de la mañana nosotros vamos a dar mesa de entrada a un manifiesto que estamos preparamos. Todavía no está cerrado ese manifiesto, siguen ajustando detalles. Las partes principales ya están, ¿verdad? Pero de repente siempre estamos abiertos a que se puedan, porque se siguen juntando gente, se siguen sumando gente, mejor dicho. Y estamos muy contentos porque la prensa, el periodismo en general, ustedes, gracias por darnos esta oportunidad de visibilizar al sector, porque esto hace la diferencia, hacer nuestro descargo, claro. que es lo más importante, descargarnos en un espacio así. Que invitarle a la gente que el tema de discapacidad va mucho más allá que la física, porque estuvimos hablando fuera de cámara, ¿verdad? Que muchas veces la gente visibiliza al sector de discapacidad física nada más. La discapacidad va mucho más allá, y en este censo, por ejemplo, no se le incluyó al sector de discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial. El TEA tampoco, el trastorno de espectro autista. Entonces, es importante hablar, porque las condiciones, cualquiera podemos estar en esta circunstancia, pueden ser nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, y yo creo que tenemos que participar mañana de esta manifestación y de la presentación de este petitorio, porque claro, lo que están pidiendo ustedes no es solamente para ustedes, es para toda la sociedad paraguaya. Claro, cualquier persona puede adquirir algún tipo de discapacidad, la discapacidad adquirida. Vos mañana te puedes caer en la moto y te quedas con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? O sea, no es que, como en mi caso, ¿verdad? Prácticamente de nacimiento me agarró parálisis infantil, poliomielitis con secuelas neurológicas, ¿verdad? Y hay otras personas que hoy se pueden caer de la moto, pueden tener cualquier tipo de accidente y se quedan con algún tipo de discapacidad. O sea, a la ciudadanía les digo que esto no es algo que está fuera de nadie. En el contexto, ¿tendréis algún familiar, algún vecino, alguna amiga, algún amigo que esté con algún tipo de discapacidad? Necesita de estas leyes. El pasaje gratuito. Nosotros tenemos un carnet de pasaje gratuito. Anteriormente solamente los compañeros de discapacidad visual tenían. Ahora es para todos. Ahora para todas las personas que vayan a la CENADIS a solicitar su
certificado de discapacidad, y con ese certificado de discapacidad que avala la CENADIS, solicita el carnet de pasaje gratuito. Y ahora, de repente, la mayoría de las empresas están acatando. Eso hay que agradecer también. Pero siguen habiendo algunas empresas que de repente dependemos del estado de ánimo de los empresarios. O y del eso, chofer. Y eso se transporta al chofer, ¿verdad? Que de repente ande discapacidad, ande en vigor, ande gato y pico. Entonces, Peixe pico por andu, PM. sí, y muchas Peixe coge veces, IPM. sí, a veces y te quieren tratar de estúpidos muchos conductores, ¿verdad? En Boca Sabina la lector, obviamente un plástico que no tiene ningún sensor, que obviamente no va a pasar Claro. por el lector, ¿verdad? O sea, esas cuestiones nosotros ya queremos evitar. Nosotros queremos ya, de ser posible, que se nos haga ya un carnet, la tarjeta electrónica, por lo menos que tenga valor cero, ¿verdad? Pero que marque, que ya no haya ningún inconveniente, que nos tengamos que diciendo que hay una ley, que no tengamos que depender del estado de ánimo Claro, del conductor ni del empresario, ¿verdad? Y sería fantástico también que se les pueda registrar, porque así el sistema electrónico está registrando que ustedes utilizan efectivamente el transporte y que es un servicio necesario para las personas con discapacidad. Totalmente. Esa es la idea, ¿verdad? Pero falta voluntad política. Y al ser nosotros visibles, al hacernos sentir que acá estamos, y lo más importante es, María Cristina, que nosotros no queremos ser gastos, es simplemente gasto para el Estado. Que también se nos dé la oportunidad de demostrar las capacidades que tenemos. Porque una empresa, una institución que pueda incorporar por concurso de mérito y actitudes a una persona con discapacidad, se puede ganar un funcionario, una persona valiosa que pueda aportar a la institución. O sea, que si vas a contratar a una persona con discapacidad, si vas a cumplir con tu rol social, que sea realmente efectiva esa incorporación. El acceso al trabajo es uno de los estadios con más discriminación, o sea, hay mucho problema todavía allí. Sí, totalmente. Se tiene ese tabú que una persona con discapacidad no va a poder hacer nada. Mentira. Una persona con discapacidad, así como dice, tiene una discapacidad, también tiene capacidades. Y los compañeros... Y desarrolla más otras habilidades, claro, justamente por esa condición. Las necesidades pues generan actitudes. Claro. Y al tener una necesidad, trabajás otras actitudes y generás esa posibilidad de cambio. Y esa es la intención, o sea, es ver que nosotros podemos, muchas veces nosotros ver qué podemos nosotros hacer por la sociedad. Nosotros queremos que nos den la oportunidad nada más. Oportunidades laborales, oportunidades de estudiar, que ningún chico o chica, ningún niño o niña con discapacidad sean excluidos del sistema educativo. Que la educación se porte en ese sentido, que ya no haya más discriminación, que ya no haya más escuelas especiales, sino que se le incorpore, se le incluya al niño, a la niña, al sistema educativo. Para eso existe una ley de educación inclusiva que tiene que ser respetada y tiene que ser aplicable. El hecho que seas de Paraguarí y que forme parte de esta gran organización significa que el interior está presente. Claro, muchas veces, si acá en Asunción existe este tipo de problema, María Cristina, ¿qué será el interior? El interior hay Se duplica, ¿verdad? Se duplican las necesidades. Entonces nosotros queremos también juntarnos, unirnos. Esta movilización se hará en Ciudad del Este, en Encarnación, compañeros que no van a poder venir por una cuestión de distancia, economía y tiempo, pero se van a estar movilizando también varios sectores del interior del país, en Encarnación, en Ciudad del Este y varias ciudades más, que no te quiero mentir ahora. Y esa es nuestra intención, ¿verdad? Que se apliquen esas leyes. Que seamos, las cuestiones básicas, que seamos visibles, que se apliquen esas leyes que ya están escritas, que son muy bonitas, que se haya otra vez socialización, concienciación del sector de discapacidad, que se nos incluya a nosotros para temas que se refieran a nosotros, ¿verdad? Que haya un censo, que se pueda hacer un censo. Que va a formar parte de ese petitorio mañana. Van a volver a pedir que se haga una encuesta de personas con discapacidad. Así mismo. Entiendo perfectamente que van a pedir al Congreso Nacional que se esfuerce y se cumplan esas leyes que ellos promulgaron. Van a pedir un presupuesto para cada una de esas leyes. ¿Qué le pedís a la sociedad paraguaya? ¿Qué nos falta para ser inclusivos? Para entender que la condición del otro puede ser también nuestra condición en cualquier momento. Evitar el Ayshin-Yaranga, ¿verdad? El evitar el Ayshin-Yaranga, el pobrecito, el especial, el chulin, evitar eso. Una persona con discapacidad
es una persona que tiene su condición de discapacidad, no es una persona enferma, que tiene actitudes y actitudes como todas las demás personas. Desde ahí vamos a partir, María Cristina, evitar ese chinjaranga al pobrecito. Una cosa es querer ayudar, una cosa es querer ser solidario con un compañero que necesita hacer la ayuda, una persona ciega que necesita cruzar la calle. Una cosa es ayudar, otra cosa ya es cruzar esa línea de la ayuda a la lástima, ¿verdad? Y nosotros no necesitamos caridad. Necesitan oportunidades. Nosotros no necesitamos caridad, nosotros somos sujetos de derechos, no objeto de caridad. Nosotros no necesitamos eso, nosotros queremos que se cumplan las leyes que están establecidas para nosotros, que se nos den oportunidades de trabajo, que se nos den las posibilidades de estudiar, que se nos den las posibilidades de accesibilidad. Las leyes de accesibilidad existen. Nuestras veredas no están aptas para que compañeros en sillas de ruedas puedan transitar sin ningún problema. Los colectivos que dicen ser inclusivos muchas veces te candadean el acceso a una persona con... Y no baja el sistema de acceso. Está candadeado. Eso es, ¿verdad? La inclusión, ¿verdad? Yo creo que en gran parte del petitorio que van a hacer mañana a las autoridades también es una interpelación a la sociedad paraguaya, a todos nosotros. Sí. Así es que muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. No, agradecidos estamos nosotros Carlos, de que puedan darnos estos espacios, porque estos espacios pues no venden. Este tipo de movilización pues no vende, y muchos medios sí, le presentamos nuestra gacetilla, nuestra invitación y bueno, está, sí, le vamos a llamar y jamás nos llaman, ¿verdad? Por eso agradecemos y valoramos que podamos descargarnos en este espacio y muy agradecidos y que siga el éxito. Nada que agradecer, Carlos. La Mega Cadena de Comunicación tiene sus puertas abiertas para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y espero que nos puedan acompañar mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 10:30, hasta las 11. Las 10 vamos a presentar, vamos a darle mesa de entrada a nuestro manifiesto solicitando todos los pedidos. Muchísimas gracias y les esperamos. Carlos Rojas de Paraguarí compartiendo con nosotros este espacio e invitándoles nuevamente a esta gran manifestación. Es una manifestación histórica porque realmente, según los registros periodísticos y de noticias, no hemos tenido una manifestación de esta naturaleza, que aglutine a todas las personas con las diferentes discapacidades o condiciones que tienen y que sean del interior del país, de la capital del país, de varios puntos que se van a concentrar mañana frente al Congreso Nacional. Y ya lo decía preocupada la última relatora de derechos y con personas de discapacidad que visitó Paraguay. El mayor problema nuestro es que no tenemos los números, no sabemos cuántos son para poder tener un diagnóstico certero, una zonificación de dónde están y a partir de ahí conocer las condiciones en que se desenvuelven y qué necesitan para que estas barreras que nos señalaron tanto Carlos como también Lorena y Silvia ya no sean barreras, sino sean oportunidades para ellos para que puedan incluirse en el sistema educativo, el acceso a la salud y sobre todo al trabajo, que creo que fue el común denominador en todas las entrevistas, que es el mayor problema. Uno puede ir a la escuela con algún problema, algún inconveniente, formarse en el colegio, pero a la hora de conseguir trabajo, la discriminación por alguna condición sigue estando presente en la sociedad paraguaya. Así es que esta manifestación de las personas con discapacidad de mañana, 1 de diciembre, no solamente va a ser la manifestación contra las autoridades o la presentación de un petitorio de cumplimiento de derechos, también debe ser un toque de atención para la sociedad paraguaya. Y con esta entrevista estamos cerrando por esta noche el descargo. Les agradecemos mucho por elegirnos para informarse. Hasta mañana. Chau, chau.